Muy buenos días, mis hermanos. Esta mañana de domingo 9 de agosto les saludamos una vez más para compartir el mensaje del Evangelio. A medida que nuestra sociedad avanza tecnológicamente, cada vez aquellos procesos rudimentarios del pasado se tecnifican y ya no son tan pintorescos como hace algunos años atrás. Ahora, por ejemplo, es raro ver a un campesino arar la tierra con bueyes para prepararla, para alistarla para que sea sembrada. Ni tampoco es común ver a este campesino, a este agricultor sembrar sus terrenos esparciendo la semilla de manera manual. Y en este caso, ¿cómo le doy gracias a Dios por la infancia que tuve? Porque me dio esa preciosa oportunidad de poder ver a mi abuelo, a mis tíos y a algunos de mis primos preparar una parcela de terreno para ser sembrada de manera rudimentaria, con bueyes y con asadón. Este tipo de memoria nos hacen a los que compartimos el mismo tipo de experiencias de infancia entender más fácilmente algunas de las parábolas de Jesús. Y estas parábolas que Jesús contó tenían el propósito de ilustrar de manera práctica las grandes verdades del Evangelio, del reino de los cielos. Y este es el caso de la parábola que vamos a examinar hoy, la parábola del sembrador. Cuando fue enseñada por Jesús, tenía mucho sentido para sus oyentes, ya que la gran mayoría de ellos o de aquella gente eran agricultores o conocían muy bien el trabajo del agricultor. Por lo tanto, el mensaje era absolutamente claro para todos ellos. Para nosotros, hoy no obstante, hay muchos que no están familiarizados con la tarea del agricultor. Algunas de las ilustraciones que Jesús usa en esta parábola, entonces, tienen que ser explicadas para que así todos podamos comprender el profundo significado espiritual que ellas tienen. La forma particular en la que Jesús enseñó a la multitud llamaba de manera asombrosa la atención de cualquiera. Así se tratara de un maestro de la ley muy preparado o de un simple labriego o pescador. Cada palabra de Jesús en una de estas parábolas, en una de estas ilustraciones, se convertía en una imagen viva en la mente de sus oyentes. Y para Jesús, cualquier lugar era bueno para predicar o enseñar. Como una barca, como vamos a ver en este pasaje, por ejemplo, un monte, una colina, un jardín, un pozo, la sinagoga. Cualquier lugar era bueno para Jesús predicar. Y las multitudes que le seguían siempre se encontraban más bien con una maravillosa historia que nunca dejaba de producir esos efectos mezclados entre la audiencia. Por un lado, había quienes se sentían confrontados con esta historia, con la manera como Jesús la contaba, y se alejaban disgustados y rechazando el mensaje que les acababan de dar. Otros, por el contrario, se rendían completamente ante la ilustración, ante la enseñanza de Jesús y entregaban su vida. En el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, el verso 29, hay una expresión muy interesante acerca del sermón que Jesús predicó allí. Dice que porque Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Y por eso Jesús siempre utilizó los elementos que le eran comunes a todos los oyentes. Utilizó ovejas, utilizó lobos, utilizó cizaña, trigo, levadura, pesca, perlas, agua, en fin. Muchos de estos elementos los utilizó en sus historias en forma de contraste, como la luz y las tinieblas, el día y la noche, prudentes e insensatos y muchas otras maneras. Y por eso podemos afirmar sin temor a exagerar o equivocarnos que Jesús ha sido el mejor contador de historias que ha existido jamás. Esta parábola que veremos hoy es un testimonio perenne que ilustra de forma paradójica la experiencia, el reto, la alegría y en algunos casos la frustración de todos los que enseñamos la palabra de Dios. De cómo la misma semilla
es decir, el mensaje del Evangelio, no produce en todos los mismos resultados. Esta circunstancia particular no deja de causarnos a nosotros tensión, ya que muchas veces nos llegamos a preguntar, ¿seré yo? ¿O será el mensaje? ¿O serán los oyentes? ¿O una mezcla de las anteriores? Y eso es verdad para nosotros, para mí como predicador y para ustedes como oyentes. Pero en el caso de Jesús, ni el sembrador, que era Jesús representado en esta parábola, ni la semilla eran deficientes. El único problema en el tiempo de Jesús estuvo en el tipo de terreno sobre el cual la preciosa semilla del Evangelio cayó. Así que en esta parábola Jesús se presenta como el sembrador, la semilla representa la palabra de Dios o el Evangelio, y los diferentes tipos de terreno representan el corazón de aquellos a quienes está dirigido este mensaje. Así que lo invito en esta mañana para que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, y vamos a estar observando los versos del 1 al 9. Y vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para decirnos esta mañana a través de esta preciosa porción de las Escrituras. Esta parábola expone un asunto espiritual muy importante y que tiene que ver con cuál es la actitud que la gente o los seres humanos, los hombres, tienen cuando se les presenta el Evangelio. ¿Y qué hacen con este mensaje? Porque lo que hagan con el mensaje determinará el tipo de terreno, es decir, el tipo de corazón que tienen. Tal como lo ilustra la parábola que vamos a ver hoy, según Jesús, hay 4 tipos de terrenos. Está el terreno duro junto al camino, está el terreno pedregoso, está el terreno con espinos y está el terreno que es buena tierra. Cada uno de ellos, o sea, es decir, cada uno de estos terrenos responde de manera diferente ante la labor del sembrador y de una sola semilla. Así que vamos a empezar nuestro relato y voy a leer los primeros 3 versos, porque ahí hay algo interesante que notar, que lo mencioné rápidamente anteriormente. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Entonces, para Jesús, Jesús nunca predicó en lugares suntuosos, ni tenían que ser unas grandes catedrales, ni siquiera se quejó porque no había podido predicar en el templo o alguna cosa como esta. No, para Jesús cualquier lugar era bueno. En este caso particular de esta historia nos dice que en la barca, estando caminando allí por el mar, se reunió la gente alrededor de él, tomó una barca de las que habían allí, la alejó un poco de la playa y desde allí les predicaba. Parece ser que les contó varias parábolas, porque dice que les enseñaba muchas cosas por parábolas, está en plural. Así que para Jesús cualquier lugar era siempre bueno para hablar del Evangelio y del reino de los cielos. Así que vamos a mirar entonces en detalle en esta mañana los 4 tipos de terreno que Jesús describe en esta parábola y cómo cada uno de ellos aplica al corazón de los hombres. Entonces, el primer tipo de terreno lo encontramos en el verso 4, que dice así: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Entonces, el primer terreno que encontramos, que Jesús describe aquí, es el terreno que estaba junto al camino. Este primer terreno representado por la orilla de un camino es duro, obviamente, porque los caminos, todos sabemos, los caminos suelen ser terrenos por razón del tráfico duros, y la semilla allí no tenía la posibilidad de penetrarlo, porque una vez que caía en aquel terreno duro, pues simplemente rebotaba y quedaba en la superficie. Cuando Jesús hace la comparación, entonces, en este caso es el caso del hombre, el tipo de corazón que está endurecido, y aunque sea expuesto al mensaje del Evangelio, se cierra y lo rechaza completamente. Pero al comparar este terreno con el corazón del hombre, valdría la pena preguntarnos: ¿qué es lo que endurece
el corazón de los hombres entonces? La respuesta es muy simple y las escrituras nos la dan de principio a fin. Lo que endurece el corazón del hombre es el pecado. La Biblia representa este tipo de corazón endurecido como un corazón de piedra, lo compara. También el apóstol Pablo en Romanos dice que este corazón duro es un corazón que está entenebrecido. En el Antiguo Testamento Ezequiel habló en algunas ocasiones acerca del corazón de piedra de los hombres. Lo encontramos en capítulos como el 11 y en capítulos como el 36. Allí encontramos referencias al corazón del hombre como un corazón de piedra. Pero a medida que el corazón del hombre se endurece, obviamente rechaza la palabra de Dios, rechaza la semilla del Evangelio. Y la razón por la que la rechaza es porque esta palabra, este mensaje, esta semilla lo confronta, nos confronta con lo que somos, confronta nuestra condición de pecadores. Y aunque entre más se escucha la necesidad de arrepentirse y el llamado al arrepentimiento, tema que por cierto no es muy popular en estos días porque no se debe supuestamente, no debemos decirle a la gente que es pecadora porque eso los asusta y no asisten a la iglesia. Por el contrario, es el mensaje que tenemos que dar de que necesitamos arrepentirnos, de que nuestro corazón está endurecido y que está caído y que lo único que lo puede cambiar y transformar es el mensaje del Evangelio. Por eso hay necesidad de arrepentirse, de cambiar, porque quien no lo hace, su vida empeora. Miremos cómo está, por ejemplo, la sociedad actual. Estamos sumidos en una decadencia total. Cualquiera que diga que estamos bien como sociedad, no sé a qué sociedad está mirando. Hay un rechazo feroz y deliberado ante el mensaje del Evangelio. Hoy no se puede orar en público. Hace años, quitaron la oración de las escuelas, por ejemplo. La Biblia no se puede, está siendo prohibida en muchos lugares. Fue quitada incluso de los hoteles. Es un rechazo y una persecución. Este afiche que yo tengo aquí atrás, este solo afiche, que cita un verso de Romanos capítulo 1, verso 16, es ilegal en 51 países. Si a usted lo sorprende con un afiche como este, en uno de esos 51 países va a la cárcel. Incluso le pueden dar pena de muerte. Por este solo afiche, ahora imaginémonos lo que significa la Biblia. En 11 países es considerado como propaganda terrorista. Es hostil. Eso nos da una idea de cuál es el rechazo de un corazón entenebrecido. Y este es el tipo de terreno que Jesús está señalando en este primer pasaje. Un terreno completo y absolutamente duro, que cuando el mensaje del Evangelio llega allí, simplemente rebota, rechaza. Este tipo de corazón, el mensaje no le penetra. Y al igual que la semilla que cayó a la orilla del camino, pronto las aves, en este caso el enemigo, lo arrebatan. Jesús explicó este tipo de terreno. Si usted no está familiarizado con la Biblia, se va a dar cuenta que unos versos más abajo, en este mismo capítulo, Jesús tiene que explicarle esta parábola, a pesar de ser tan sencilla, a los discípulos. Y en el verso 19, Jesús explica este tipo de terreno de la siguiente manera. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado a la orilla del camino o junto al camino. Este es el primer tipo de corazón que Jesús habla, el primer tipo de terreno. El segundo, verso 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. ¿Cuál es el segundo terreno entonces que Jesús nos describe en esta comparación que está haciendo con el corazón del hombre? El terreno pedregoso. Este es el tipo de terreno que no tiene mucha profundidad, es decir, tiene una pequeña capa de tierra, pero muy en la superficie hay
rocas. Puede ser una gran roca o muchas rocas, y estas no dejan que la raíz de aquella planta que apenas está brotando profundice, porque apenas florece, es poca la tierra, y cuando la raíz necesita penetrar más hacia el fondo, las piedras se lo impiden. Entonces sale el sol, y como aquella planta no ha podido profundizar, aquella semilla no ha profundizado, entonces se seca, se quema. Y eso sucede con el mensaje. Esta ilustración entonces se refiere ¿a qué? A aquellas personas que oyen el mensaje del Evangelio, les enternece, les conmueve el corazón, incluso se les sale una que otra semilla escuchando la palabra de Dios y se proponen seguir a Cristo. Pero es en ese calor del momento de escuchar esa predicación o de leer un mensaje o de leer una porción de las Escrituras, sienten que es algo que deben hacer. Pero tan pronto como las dificultades, las aflicciones aparecen, se rinde y regresa a su antigua forma de vivir. O sea, no echó raíces. Este tipo de corazones son muy comunes en la iglesia, especialmente en tiempos de dificultad, donde buscan consuelo, buscan apoyo, buscan ayuda para sus necesidades. Pero desafortunadamente, así como llegan de repente en medio de las crisis como la que estamos viviendo, así desaparecen. Les pasa lo del cometa, los cometas o el cometa Halley. Aparecen por un momento en el firmamento y luego desaparecen para volver solamente cuando otra dificultad los vuelve a golpear. Y este es el tipo de cristianos que encontramos por ahí en el camino. Incluso algunos han aprendido a hablar como cristianos. Llaman hermanos, utilizan un lenguaje propio, Dios te bendiga, pero desafortunadamente para ellos esto es solamente superficial, o en términos bíblicos, como lo pusiera Isaías, de labios para afuera. En esta etapa es cuando más seres humanos se regresan más bien a la vida normal, y en esto tengo que ser enfático. Desafortunadamente, los predicadores de falsa doctrina o los que predican un evangelio diluido son responsables por una gran mayoría de la deserción de ellos, porque no les enseñan el evangelio con todo el costo que esto significa. El doctor James Montgomery Boyce cuenta una historia. Él, dando un estudio bíblico, dice que un hombre que estuvo allí atendiendo al estudio bíblico, tan pronto terminó, se le acerca y le dice que estaba interesado, que él venía buscando una religión fácil de seguir. El doctor Boyce le dijo que si lo que estaba buscando era una religión fácil, buscara en otro lugar, porque el cristianismo genuino demanda morir a nosotros mismos para que podamos vivir para Cristo, y no hay nada de fácil en ello. Así que a la gente no se le puede ofrecer un evangelio de prosperidad, a la gente no se le puede ofrecer un evangelio rosa, de milagros. ¿Por qué? Porque tarde o temprano se defraudarán. Jesús lo dijo claro: en el mundo recibiréis, o en el mundo tendréis aflicción. Así que a la gente a la que se le ofrece un evangelio liviano, que no tiene ningún costo, una gracia barata como la llamaba Dietrich Bonhoeffer, se sentirán engañados y se volverán atrás. En este caso en particular que les estoy mostrando, tanto el mensajero como la semilla son falsos. El verdadero evangelio, mi hermano, significa negarnos a nosotros mismos, tomar una cruz y seguir a Cristo, sabiendo y entendiendo que el camino al cielo pasa por el monte Calvario, o sea, es decir, por la muerte a nosotros mismos. El cristianismo es un camino de muerte, hermano. Muerte al yo, muerte al mundo y muerte al pecado, para que entonces verdaderamente podamos tener vida en abundancia. Esto es el verdadero evangelio, esta es la semilla. Y cuando no hay profundidad, esta semilla no florece. Jesús explicó este tipo de terreno de la siguiente manera.
verso 20 y 21 dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Ve lo que les acabo de decir? Ahí está palpable. Tercer tipo de terreno. Verso 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Entonces, ¿cuál es el tercer tipo de terreno que Jesús nos habla en esta parábola? Es el terreno que tiene espinos o maleza. Este terreno es de tierra, sí, pero en él tiene otras semillas que son maleza, que normalmente crecen más rápido que la buena semilla y ahogan a la buena semilla. Es claro que cuando la buena semilla cayó en este terreno, las semillas de los espinos ya estaban allí. No es que alguien sembró semillas de espino, es la maleza que siempre está. Este tercer terreno entonces es el corazón dividido de las personas que aceptan el mensaje del Evangelio, sí, saben que el mensaje del Evangelio es verdad, lo aceptan, pero en su corazón hay otras semillas que pueden ser la ambición, el materialismo, el poder o el deseo de enriquecerse. Es decir, su corazón está dividido. Hay tierra suficiente, pero hay unas semillas allí que son malas. También acerca de este tema, la Biblia dice mucho acerca del peligro de amar las cosas materiales, y especialmente si las amamos más que a Dios, o apegarnos a lo terrenal. La raíz de todos los males es el amor a la riqueza, dicen las Escrituras. La riqueza puede lentamente ahogar la palabra de Dios en el corazón del hombre, al igual que las malezas lo hacen con la semilla. Muchas historias en la Biblia relatan este asunto. La Biblia habla muchísimo acerca del dinero y lo utiliza como una ilustración para demostrar cómo el corazón del hombre se inclina fácilmente hacia la ambición o hacia el dinero. Hay una historia en particular en la Biblia que nos muestra o nos refleja esta realidad, y es la historia que Jesús contó acerca del joven rico, que por amor a sus propiedades rechazó la mayor riqueza y bendición que era seguir a Jesús y así heredar la vida eterna. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 6, verso 24, dentro del contexto del Sermón del Monte, lo siguiente: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Muchos cristianos están corriendo este riesgo en medida en que prosperan en este mundo. Y la tentación es irse dejando seducir lentamente por esa comodidad. Desafortunadamente, y hablo de la experiencia pastoral aquí en Canadá, es muy común este tipo de situaciones. Cuando el creyente migra, viene de diferentes países de Latinoamérica, de condiciones bastante deplorables, situaciones económicas y de violencia muy terribles, y llegan a este país y se acomodan. Y entonces, poco a poco, los trabajos, las ocupaciones, la comodidad, la riqueza, los van alejando de Dios. Y a pesar de haber sido creyentes comprometidos en sus países de origen, al llegar aquí, todo este brillo que les brinda este país los va deslumbrando y poco a poco se van alejando. O sea, en otras palabras, ahogan el Evangelio en su corazón. Muchos terminan olvidándose que es Dios quien les dio el poder primero para venir a este país, hacer la riqueza y tener una mejor vida. No quiero decir con esto, mis hermanos, por favor, y no me tomen a mal, que está mal trabajar, progresar o incluso prosperar. No es ese el punto. El punto es que todo esto está bien y es deseable, pero esto nunca puede ocupar el primer lugar del corazón en el cristiano, ni mucho menos que estas comodidades materiales ahoguen la semilla del Evangelio que fue implantada en nuestros corazones. Jesús explicó este tipo de terreno de manera sencilla, lo dice así. Verso 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra,
preste atención, la oye, pero el afán de este siglo, o sea, el afán del mundo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Tarde o temprano, esa comodidad y esa riqueza ahogan el mensaje. Ese es el tercer tipo de terreno que Jesús nos dice. Vamos a ver el cuarto tipo de terreno. Verso 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Este último de terreno es el que Jesús dejó para el final de la historia. Aquí es donde encontramos el clímax de la historia que Jesús venía contándole a todos los que estaban aquel día alrededor en la playa. Y valdría la pena que nosotros resaltáramos rápidamente una serie de puntos que sobresalen en estos últimos versos. Lo interesante es que de toda la semilla que este sembrador salió a esparcir, solo una cuarta parte cayó en tierra buena. Y así es el mensaje del Evangelio. Solo una pequeña porción del Evangelio, de lo que predicamos, caerá en corazones dispuestos. A veces, como nosotros los pastores, como seres humanos también, nos desanimamos, nos llega el momento en que nos desanimamos porque estamos predicando el Evangelio y vemos como una gran cantidad de personas dentro de la congregación no les afecta el Evangelio. Pero tenemos que aprender a mirar del otro lado, aquellos a los que sí les afecta, aquellos que son buena tierra, aquellos que cogen el mensaje y se lo aplican a su vida y empiezan a vivir por él. Así que no podemos desanimarnos porque no todos se convierten. Quisiéramos. Dios también quiere lo mismo, pero la Biblia nos dice que no va a ser así. Ese es un punto rápido que sacamos aquí. Otro punto rápido que sacamos aquí es que da fruto. Los frutos son evidencia que la semilla cayó en buena tierra. Entonces la semilla cayó, profundizó su raíz, prosperó y dio fruto. Entonces así es el cristiano verdadero, el que recibe el mensaje y da frutos. Porque eso demuestra su conversión. No es de aquellos que reciben o escuchan un mensaje y siempre están pensando que es bueno para los demás. No, el mensaje es para usted y para mí. El mensaje tiene nombre propio. Y cada vez que escuchamos el mensaje del Evangelio, su nombre está en él. Porque es para usted, es para mí. Y otro punto que podemos sacar rápidamente de esta última expresión, de esta última comparación de Jesús, es que la cantidad de fruto que produzca un terreno puede variar. Pero indudablemente, si es un buen terreno, por lo menos debe dar una cantidad satisfactoria. Yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros no estaríamos felices que nuestras inversiones bancarias dieran unos dividendos de siquiera el 30%? ¿Qué clase de iglesia y qué clase de humanidad tendríamos si el 30% de las personas a las que les predicamos el Evangelio dieran frutos efectivos? En este último tipo de terreno sobresale un punto central. Es que solo el que recibe la semilla da fruto y tiene evidencia de que es verdaderamente salvo. Es decir, es aquella persona que escucha el mensaje, entiende lo que éste le dice e inmediatamente lo pone en práctica en su vida. Es importante notar, ya para terminar con este pasaje, el tipo de corazón o terreno lo determina la respuesta que demos al mensaje del Evangelio. Y esa es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad ya del sembrador ni de la semilla, es nuestra responsabilidad. Así que solo el Espíritu Santo puede convertir el suelo duro o pedregoso o lleno de malezas en tierra fértil, para que así la semilla caiga en terreno bueno. Nadie por medio de sus esfuerzos lo logrará. Por eso dependemos de la gracia de Jesús y del impacto que su mensaje cause en cada uno de nosotros. ¿Sabe cómo explicó Jesús este último terreno? Verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto
y produce a 100, a 60, a 30 por uno. ¿Vio el orden que pone allí Jesús? Este es el que oye, entiende y da fruto en diversas cantidades, algunos en 30, otros en 60 y otros al 100. Así que eso es lo importante. Así que con esta parábola sencilla de Jesús, podemos entender cómo reacciona el corazón del hombre frente a la semilla del Evangelio. Hay 4 reacciones completamente diferentes. Cuando el mensajero es fiel y la semilla es buena, entonces el resultado solo depende de ¿quién? Del terreno. Hablando metafóricamente, si hiciéramos un estudio de suelo de nuestro corazón en esta mañana, ¿qué tipo de terreno cree que sería su corazón? ¿Qué tipo de terreno creo yo que sería mi corazón? Es algo que tenemos que mirar. Por eso es que es urgente, mi hermano, que examinemos cuál es nuestra reacción frente al mensaje del Evangelio. ¿Qué es lo que hacemos con él cuando lo recibimos? Porque ello determinará cuál tipo de terreno es nuestro corazón y sobre todo cuánto fruto estamos dispuestos a dar para la gloria de Dios. Yo sé que he hablado en esta mañana de 3 tipos de terreno que son duros, en los cuales es muy difícil que la semilla produzca. Pero aún a pesar de eso, la Biblia contiene un mensaje de esperanza, porque aún el terreno más duro todavía tiene una oportunidad de convertirse en buena tierra. Ezequiel capítulo 11, recuerda que les mencioné hace un momento que Ezequiel habla del corazón duro. Mire lo que dice, tiene esta preciosa promesa, dice, es una promesa que Dios ha dado, dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Nos tiene que ser cambiado el corazón. Solo Dios puede hacer ese milagro. Solo necesitamos reconocer nuestra condición con la ayuda del Espíritu Santo. Arrepentirnos, pedir perdón y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y Él, solo Él, va a hacer el milagro de cambiar nuestro corazón. O su corazón, si usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Así como lo hizo con todos nosotros, los que ya tenemos a Jesús como Señor de nuestras vidas. Nuestro corazón también era duro, también era pedregoso y también lleno de maleza. Pero su bendito amor, su gracia, su paciencia y su misericordia lo transformó en tierra útil. Jesús puede hacer lo mismo por ti hoy. Solo tienes que pedirle a Dios que obre este milagro en ti. Que ojalá puedas llegar a ser tierra fértil. Que todos nosotros, los que estamos escuchando hoy este mensaje, podamos llegar a ser tierra buena, tierra fértil. Ahí donde está mi hermano y amigo que me escucha, que me acompaña en esta mañana, lo invito a que incline su rostro y oremos por un momento. Padre bueno, gracias por haber enviado al Espíritu Santo para que preparara nuestro corazón para recibir la preciosa semilla del Evangelio. Que Cristo, como sembrador, vino a esparcir y sembrar en cada uno de nosotros. Jesús, te damos las gracias porque has sido fiel y tu palabra es la única capaz de cambiar nuestro duro corazón y transformarlo en tierra fértil. Que ojalá, Señor, podamos dar fruto al 100 o al 60 o tan siquiera al 30%, para la gloria de nuestro Padre Celestial. Y en esta mañana, Jesús, te pedimos, aquellos que todavía no son tierra buena, te pedimos que vengas a sus vidas y transformes sus corazones. En tu nombre, Jesús, te damos las gracias. ¿Sabe cómo termina esta historia? El que tiene oídos para oír, oiga. Amén.